Hey, Oli, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de perfumería. Así es, nuestro canal de perfumería. Espero que se la estén pasando muy bien, que estén contentos, que estén contentas, así como yo lo estoy el día de hoy. Efectivamente estoy contento, ¿por qué? Porque he estado estos días muy ocupado, de verdad he estado extasiado, he estado con mucha carga de trabajo, tanto fuera de YouTube como dentro de YouTube. ¿Por qué? Enfocándonos más a esto, porque tengo muchos perfumes que estar probando y porque estoy sacando la fragancia del día que sí uso día con día. Entonces, pues es un reto, como lo dije, es un reto para mí estar usando hasta de 3, 4 perfumes que a veces me confunden y a veces digo... Estás loco, Javier. Es imposible valorar un perfume o varios perfumes a la vez. O yo aún no soy experto, pero llega a confundirse y llega a matar un perfume a otro cuando no debería de ser así. Entonces, pues este perfume lo he tenido y lo he podido usar en mi fragancia del día. Lo he podido combinar con otro que también no es tan escandaloso. Y simplemente también otro día lo usé en mi fragancia del día sin ningún otro perfume que lo llegara a afectar. Y pues bueno... ¿Para qué le damos tanto embrollo? ¿Para qué le damos tanta vuelta? Pues yo les traigo a ustedes este perfume, este rico, como diría Don Ramón, rico perfume, que es Moschino Toy 2 Pearl. Y pues bueno, Moschino Toy 2 Pearl. Este perfume, como todos ustedes lo saben, es una línea, la Toy 2, que va enfocada a lo que es la línea femenil. Pero bueno, Moschino dijo, oigan, ¿por qué no metemos una línea que es totalmente unisex? Que vaya hacia Moschino Toy 2, pero que sea un perfume, mejor dicho, totalmente unisex. Y han de haber dicho los demás, oye, pues sí, hay que meterlo porque al fin de cuentas hay uno que otro personaje que usa el perfume de hombre y hay otro que otro personaje que usa también los perfumes de mujer. Pues vamos a crear algo divertido y aquí salió Moschino Toy 2 La Pearl. Un perfume que la verdad no me decepcionó. Ay, Dios mío, a pesar de la botellita que está súper cromada, cromada en sentido de que es, pues tiene muchos colores cromos. Se parece hasta unas cucharitas que yo uso para emplatar mis platillos. Y bueno, es una fragancia que está de locos. Una fragancia cítrica, una fragancia aromática, una fragancia dulcecita también, una fragancia floral, que este perfumito está para usarlo día a día, sin que moleste a nadie y simplemente te va a reflejar limpieza, va a proyectar energía, te va a inyectar también energía, pero sobre todo no te va a dejar atrás. ¿En qué aspecto? En que vas a seguir oliendo muy rico todo el bendito día. Un perfume que yo les puedo decir que a pesar de que sus notas viene, ¿cómo se dice? Ese limón, esa lima ácida. Este es un perfume que a pesar de su ADN cítrico, a pesar de su ADN unisex, que es hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, jóvenes. Esto es tutti frutti, esto es para todos. A pesar de que su ADN, su base es cítrica, es un perfume muy duradero. Es un perfume muy duradero que te va hasta asustar de su duración. Vas a decir, es que no es posible que este perfume dure tanto. Pues déjame decirte que sí dura mucho. Con un limón, aquí en muchos países le llaman limón a lo que es el limón eureka o el limón amarillo, pero nosotros a la lima le decimos lima. Entonces esto está constituido con lima.
también tiene este acorde de un sorbete. Este acorde de un sorbete yo lo siento que es por lo fresco, por lo frillecito que se siente el perfume cuando tú te lo pones. Y aquí la nota que me chocaba y que yo decía es que ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Al atomizarlo después de unos minutitos, y me estoy yendo lejos de los minutitos, es a los segundos dices, es que hay algo aquí que me huele distinto, hay algo aquí como que le da un punch distinto, un giro, como que, no sé, como que me gusta, como que lo rechazo, como que lo hago parte mío, como que me espanta. Y ya leyendo yo las notas, pues sí, aparece el orégano. Pero este orégano no es un orégano seco que acá en México acostumbramos a ponerle al pozole o al menudo, a platillos. O sea, es una hierba seca. No, este orégano es más como verdoso. O sea, sí tiene ese aromita como cuando se va secando el orégano, pero es más verdoso. Le da como que esos matices de, ay, no sé, como de, híjole, de un limoncito que lo acabas de exprimir también en una jicamita o en algo fresco, y le agregas ese orégano nada más para que le dé ese aroma, no tanto para consumirlo, sino más bien es más aromático. Entonces el orégano aquí, creo yo entenderlo así, es más aromático. Es su aportación a este perfume, y sobre todo que se siente y que se identifica muy bien esta flor que es la fresia junto con el jazmín. Un perfume muy blanco, un perfume muy... ay, nada más ese atomizador, por Dios santo, hasta siento feo que se desperdicie así. Híjole, como les decía, es un perfume blanco, o sea, yo lo siento blanco. ¿Por qué? Porque me refleja pureza, me refleja limpieza. ¿Por qué? Porque trae almizcle, trae lo que es el ciprés, de la familia de los pinos, y trae ese vetiver, que ese vetiver no es tanto diríamos, de persona mayor, y no es por discriminar ni nada de eso, pero bueno, tenemos eso aquí en la cabezota de tener un perfume fuerte o que identificamos con el vetiver. ¿Por qué? Porque pues, nuestros papás, nuestros abuelitos usaban mucha fragancia de vetiver, y no quiere decir que sea una nota vieja, fea, no, al contrario, el vetiver siempre va a dar frescura y elegancia, le va a dar potencia, le va a dar personalidad a este perfume. Y así es, le da esa personalidad a este perfume, a pesar de que es una fragancia neutra, rica, muy, muy, muy deliciosa. Y aquí la nota que también me botó a mí al momento de leerla o de verla en Fragántica, inclusive en la página oficial de Moschino, es ese acorde de arena. Ok, aquí es donde yo difiero un poquito de sentir o de tratar de sentir esa arena, ese aroma de la arena, ese recuerdo de estar oliendo arena. ¿En qué va? En que notas o sientes esa presencia salada junto con el agua, que tú agarras esa arenita y la hueles y dices, aquí huele a pescado. Aquí huele a pescado, así de sencillo. O cuando sacas y limpias tu pecera de peces de mar, de agua salada, que te acercas y también huele a esa sensación pues de pescado, de pez vivo, porque pescado ya es cuando el pez está fuera del agua y te lo vas a comer. Entonces yo trataba de sentir ese aroma, pero lo que quiero también entender en este perfume es que es un perfume saladito. Es un perfume saladito que le da esa textura, ese jugueteo, esa sensación de traer un limoncito con sal, así que lo hueles. Y a esto le agregas estas flores blancas que siempre potencian cualquier perfume,
que quieras hacerlo unisex y le metes esas flores, esto está exquisito. Una fragancia muy rica en toda la extensión de la palabra. Es una fragancia muy rica que la puedes vivir día a día, que puede ser tu fragancia firma. Así de simple. ¿Por qué? Porque no te va a molestar a ti, no va a molestar al prójimo, no va a molestar absolutamente a nadie, pero sí van a decir: ¡qué rico hueles! ¡Wow! Es una fragancia que me trajo cumplidos, que me dijeron: ¡ay! Hueles muy rico, hueles muy limpio. Y no significa que otros días no huelas a limpio, pero hoy hueles muy, muy, muy limpio. Ojo aquí, no como salido de bañar, porque no se siente una fragancia jabonosa, no se siente un perfume que digas huele a Suavitel o a jabonzote o a jabón Roma o a la Foca. No, nada de eso. Es un perfume que hueles a limpio, como si fuera inclusive... ¿por qué no? Como un poquito de ropa de algodón o de sabanitas que apenas las vas destapando, las sacas de su empaque y huele a esa limpieza, a esa pureza. Pues déjenme decirles que con todas estas connotaciones, con todas estas notas, con todos estos acordes, esto refleja Moschino Toy 2 Perla. Esa sensación de estar inclusive como un sirenito debajo del mar, así, debajo del mar, así, como que estás en la playa, sientes brisas de la sal del agua chocando con tu rostro, oliendo arena, oliendo palmas, oliendo flores, y te transporta hacia un lugar marítimo. Te sientes como el Aquaman, así, como un Aquaman, no sé cómo decirlo, no un oso marino, porque pues bueno, hay unos... no sé cómo explicártelo. Javier, ha valido la espera, ha valido la pena la espera, que fue anunciado en el 2023 como a mediados, casi finales del 2023, y que prácticamente tienes 15, 20 días con él, que ha llegado aquí a esta parte del mundo. Ha valido totalmente la pena. Un perfume que para la mayoría de los reseñadores o para la mayoría de las personas iba a pasar desapercibido. Y déjenme decirles que aquellas personas que lo han podido oler dicen: es un perfume muy rico. Es un perfume muy rico, que no esperábamos esto. Pero yo, Javier, siendo envidioso, siendo egoísta y siendo exigente, yo esperaba algo como esto, pero no tanto. Y realmente me sorprendió. Y realmente me sigue sorprendiendo. Porque cada vez que lo huelo, cada vez que lo siento, es que está brutal. Duración, brutal. Proyección, brutal. Una estela, brutal. Todo es brutal en este perfume, siempre y cuando lo sepas usar. ¿Usar en qué me refiero? En meterlo en unos climas cálidos, ricos, no tan escandalosos de esas temperaturas muy altas, porque sí le llega a afectar esa nota, ese acorde saladito de arena, sí le llega a afectar un poquito, así que ¿cómo les diré? Como si fuera un Dolce Gabbana Intense, que a algunas personas les afecta tanta esa temperatura con el perfume y la piel, y que puede hacerlo como que se siente a huevo, que yo la verdad en eso ahorita no meto. Pero no te quiero decir que esto huela a huevo, pero tampoco te quiero decir que vaya a oler a pescado, no, o a pececito, no. Huele a una persona limpia, a una mujer limpia, a un hombre limpio. A mí me duró en la piel 7 horas fáciles, y en ropa hasta el día siguiente. Una estela brutal, que por donde yo caminaba dejaba rastro. Una proyección también duró bastante bien. Duró unas 2-3 horitas proyectando, y no se recorta de fregadazo, sino va poco a poco, hasta que esté en una burbuja personal, pero no tan pegado a ti, sino pues prácticamente se siente
una muy buena distancia. Una muy buena distancia este perfume. Moschino Toy 2 Pearl. Una fragancia que yo te invito a que la huelas. Porque no te va a desagradar. No te va a desagradar. A lo mejor no te va a gustar la botella. Pero oye, no te vas a poner la botella. Te vas a poner lo que está dentro de la botella. Y si no te gusta la botella, pues te la dejas en su caja. Así de simple. Pero es que esto es como un juego de psicología para nosotros. Te va a decir, es que a las personas que les gustan los peluches son personas divertidas, abusadas, así reflejan su nobleza, pero por dentro, por dentro, llevan el diablo. Bueno, amigos, amigas, espero que les haya gustado el video. No se les olvide suscribirse, no se les olvide darle like y no se les olvide activar la campanita para que ustedes puedan darle apoyo a su canal, el canal de todos nosotros, para que sigamos adelante, sigamos creciendo poco a poquito, porque ya tengo una nueva meta y la verdad quiero que este año podamos llegar por lo menos a los 10,000 suscriptores. Queda mucho camino, pero gracias a ustedes esto podrá ser una realidad. Así que nos seguimos viendo en un próximo video. Y Moschino Toy 2 se ha sacado un 10. Nos seguimos viendo. Besos y bye.